Bien, vayan anotando, jóvenes. Esa es anoten, esos son los temas que vamos a aprender en este curso. Vamos a reforzar ¿no? Hay unos temas que ustedes ya han visto en Excel, pero en este curso lo vamos a aprender más, ¿no? Anote, por favor. ¿Listo? Empezamos entonces. Vamos a empezar, vamos a abrir Excel, ustedes conocen. Y lo primero que vamos a hacer es las funciones de búsqueda que tiene Excel. Excel tiene algunas funciones de búsqueda, pero la que vamos a utilizar bastante es este aquí, ¿ya? Vamos a trabajar con la función buscar v y la función buscar h. Función buscar v y función buscar h. Eso vamos a empezar primero, ¿no? Con esto se puede trabajar en base de datos bastante. Entonces, eh, la función buscar v significa buscar en una tabla o base de datos vertical, y la función buscar h significa que vamos a trabajar en una tabla o base de datos horizontalmente diseñado, vertical, horizontal. Su sintaxis es la siguiente de cualquiera de las dos, ¿no? Buscar v, valor buscado, coma, matriz o rango, o tabla también puede ser, el indicador de columna, y el orden de la búsqueda. ¿Bien? La función buscar h es igual, lo único que cambia, jóvenes, es en vez del indicador de columna, es el indicador de fila. Así. Bien, ahí está, miren, los temas, lo que vamos a aprender en este curso son temas muy importantes, bastante utilizados en cuestión de trabajo en Excel, ¿ya? El curso se llama Base de datos con Excel, en la cual vamos a aprender funciones de búsqueda, trabajo de tablas, ¿no? Cómo se trabaja en tablas en Excel, funciones de base de datos. Aquí vamos a trabajar avanzado también, cómo se trabaja avanzado las funciones de base de datos, búsquedas avanzadas, filtros avanzados, subtotales, formularios y las tablas dinámicas. ¿Bien? Bien, jóvenes, listo. Entonces vamos a empezar con la primera función que trabaja con base de datos en Excel. Son dos. Función buscar v, que significa buscar vertical en cuadros verticalmente diseñados, y función buscar h, que significa buscar horizontal, ¿no? Su sintaxis de cada una está ahí, tomen nota. Valor buscado, bueno, esta función te pide valor buscado, rango, indicador de columna y el orden. Eso te pide estas funciones. Bien, abrimos Excel y vamos a hacer una pequeña base de datos para empezar a trabajar, ¿ya? Vamos a poner, por ejemplo, DNI, DNI, vamos a colocar nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, distrito, y celular. Distrito, lugar de nacimiento vamos a poner. Nada más, eso de aquí, con eso vamos a trabajar para empezar el primer ejemplo, ¿no? Su DNI, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, dirección. Ya está. ¿Bien? Entonces vamos a colocar aquí algunos su DNI. ¿Está? Vamos a colocar unos nombres. Vamos, vayan haciendo ustedes también, jóvenes, su tablita, ¿ya? Vayan haciendo su tablita. Vayan haciendo su tablita. ¿Cómo estás, Anthony? Acá empezando, muy tarde ingresan ustedes. Vamos acá a colocar un lugar de nacimiento. Bien, jóvenes, vayan anotando. Ahí tenemos una base de datos, ¿no? Claro está que las bases de datos son más grandes, tienen bastante información. Ustedes ya saben qué es una base de datos, ¿no? Hace poco hemos trabajado en Access y ahí hemos construido base de datos. En Excel las bases de datos mayormente son así, son una, pueden ser dos, tres, ¿no? Y se distribuyen las hojas, ¿no? En sí, el mejor programa para gestionar base de datos es Access. En Excel vamos a aprender las herramientas que ya les he mencionado acá. Entonces, vamos a aplicarle sus bordes. Ahí tenemos una base de datos, ¿no? Vamos a colocarle aquí BD se va a llamar. BD se va a llamar esta hoja. Y aquí en otra hoja vamos a poner aquí sistema de búsqueda, ¿no? Y aquí vamos a colocar, miren bien, tómenle captura a su tabla.
Tómenle captura, miren esta tablita que tenemos acá. Bien, empezamos entonces con la búsqueda. Aquí vamos a escribir sistema de consulta o búsqueda. Sistema de consulta o búsqueda. Y vamos a colocar aquí, ingrese el código o el DNI. Es el DNI, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer acá una, ahí se va a ingresar el DNI. ¿Da? Y aquí vamos a mostrar los nombres, apellidos, que más viene fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, y la dirección, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular la edad, lugar de nacimiento y dirección. Listo. Vamos a hacer aquí un... Bien, ahí tengo mi formulario, mi sistema de búsqueda, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es lo siguiente, mediante el... Mediante la búsqueda vamos a implementar un sistema de búsqueda utilizando estas funciones, buscar V o buscar H. En este caso, la base de datos está diseñado verticalmente, o sea, está en columnas, ¿no? Los datos están en columnas. Entonces, esta tabla está diseñada verticalmente. Entonces, en mi sistema de búsqueda, yo voy a utilizar buscar V, ¿no? Entonces, aquí tú tienes que saber algunos puntos de Excel. Acá debemos conocer algunos puntos de Excel, ¿no? Tienes que saber qué cosas son referencias externas, qué cosa es nombre de rangos, ¿ya? Claro, para que tú puedas trabajar con datos de otra tabla, ¿no? Si yo quiero usar rangos o datos de otra tabla, de otra hoja, en Excel tengo que saber referencia externa. Referencia externa significa saber utilizar rangos de otras hojas. Su sintaxis de esto es así, miren. Se coloca el nombre de la hoja, signo de admiración y el rango que yo voy a utilizar. A eso se le llama referencia externa. Podemos usar también nombres de rango, que sería lo ideal, ¿no? Nombre de rango sería lo ideal. Vamos a trabajar primero con referencia externa y luego te hago el ejemplo con nombre de rango, ¿no? Si vas a usar referencia externa en esta implementación de un sistema de búsqueda, vamos a colocar un DDI primero. A ver, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Con este DNI voy a trabajar, ¿verdad? Con este DNI vamos a trabajar. Nada, está muy bien, Julie. Ya estamos grabando para que por ahí puedas chequear. Bien,
Como vuelvo a repetir, este tema ustedes ya lo han visto en Excel, también creo, me parece, me lo han visto. Y ahorita vamos a repasar porque es un tema que viene aquí en lo que es base de datos con Excel. ¿No? Los temas que vamos a ver para los que recién se conectan son estos, ¿ya? Tomen nota, capturen. Todos estos temas vamos a conocer en este curso. ¿Ya? Funciones de búsqueda, el uso de las tablas, funciones de base de datos, filtros avanzados, subtotales, formularios y al final tablas dinámicas. ¿Ven? Ahora sí, seguimos. Entonces, miren, yo estoy implementando un sistema de búsqueda. He ingresado un DNI. Al presionar Enter debe aparecer sus datos de esta persona acá automáticamente. Eso se le llama búsqueda. Ahora, como voy a utilizar un rango de otra hoja, ¿no? Porque recuerden que en Excel son hojas acá. En la hoja BD está la base de datos y en la hoja sistema de búsqueda está el formulario, la pantalla que nos va a permitir buscar los datos. Entonces, vuelvo a repetir, tú acá tienes que tener conocimientos de Excel, saber utilizar referencia externa o nombre de rango. O nombre de rango. En este caso voy a utilizar referencia externa para este sistema de búsqueda. ¿Ya? Voy a anotar cuál es el rango que voy a trabajar. A2, F6. El rango que voy a trabajar es A2, F6. ¿No? Acá también lo voy a anotar un costadito para guiarme. A2, F6. Listo. Empiezo. Mediante este código DNI, mediante este DNI ingresado, deben aparecer los datos de esta persona, ¿ya? Pero primero hay que implementar la fórmula. Y empiezo así, igual, buscar V. El valor buscado es el dato que tú ingresas para que se genere o se empiece o se inicie la búsqueda. ¿Ya? Ese sería el valor buscado. Acá está, mira. Buscar V, primero te pide valor buscado. El valor buscado es el dato que tú escribes para que inicie la búsqueda. En este caso es el DNI que escribí acá. Coma. Luego viene el rango o la matriz o la tabla. Ya después lo vamos a trabajar con tabla. Para que vean la diferencia. ¿No? En este caso, como no le he dado, como no le he configurado como tabla, tampoco le he dado un nombre a ese rango, entonces voy a usar referencia externa para que también recuerden eso. La referencia externa es el saber usar rangos de otras hojas, ¿no? Viene primero el nombre de la hoja, en este caso la hoja se llama BD, luego se viene el punto y coma, y viene el rango que vas a usar, es A2, F6. Pregúntenme, profesor, ¿por qué A2, F6 así, no? Eso pregúntenme. Bien, entonces, el valor buscado, el rango donde se va a ir a buscar, en este caso el rango está en la hoja BD, A2, F6, coma, el indicador de columna. El indicador de columna es en qué columna está el dato que estoy buscando. En este caso estoy buscando el nombre. Se encuentra en la columna 2, coma. Y luego dice si es que esto va a ser una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. En este caso es una búsqueda exacta. Entonces colocamos falso. Así. Bien, tomen nota por favor. A2, F6 es el rango, el rango, el rango de A2, F6 es el rango de la tabla, pues, ¿no? Este de aquí.
de BD. Este es el rango, ¿verdad? BD a 2F6 estamos diciéndole que el rango que va a ir a buscarse se encuentra en BD, que es esta hoja, BD, y va a utilizar A2F6. Esto se llama referencia externa. Bueno, la referencia externa, ¿cómo es? Tienes que colocar el nombre de la hoja, en este caso es BD, signo de admiración, y el rango que vas a usar es A2F6. Ahí está. ¿Ven? Se llama referencia externa, jóvenes. Referencia externa. Eso, ese tipo de, ¿no? De rango que estoy usando. Enter, y miren, salió el nombre. Luis. Si yo cambio de DNI, por ejemplo, acá tengo un DNI que es 42354, 42354, vamos a, todavía falta, 42354, 236. 236. Enter. Ahí está. Carlos aparece, ¿ven? Es una búsqueda. El A2F6 es este rango de acá, este. Este es A2F6. ¿A quién pertenece este rango? A la hoja BD. Esto es referencia externa hasta acá, ¿no? ¿Dónde se va a buscar este valor? Tomen nota, por favor, tomen nota. Bien, jóvenes, continúo. Para el caso del apellido es igual la fórmula, igual buscar V, el valor buscado es el DNI que tú ingresas para que se busque, ¿no? Es este de aquí, B3 está. ¿Dónde se va a ir a buscar? Bueno, se va a ir a buscar en la hoja BD, sin numeración, en el rango A2, F6. ¿Qué columna quieres mostrar? ¿En qué columna se encuentra el apellido? En la columna 3. Y falso significa una búsqueda o coincidencia exacta. La búsqueda, jóvenes, es... Nunca han visto una búsqueda. Una búsqueda es ingresar un dato, como por ejemplo un DNI. Es como cuando tú te vas a una entidad, a un banco. En el banco, ¿qué te piden? Tu DNI. La señorita, el joven agarra, ingresa tu DNI y sale tu información. Eso es una búsqueda, ¿no? O vas a una farmacia, te dicen, tienes cuenta de ahorro, algo así que las farmacias tienen, te piden tu DNI, tú le das tu DNI y sale tu nombre y tus datos. Y cuánto de ahorro tienes ahí, ¿no? Esa es una búsqueda, igualito a unos supermercados. No son búsquedas. Esa es una búsqueda. Entonces se ingresa el dato y se debe buscar, se debe encontrar todos los datos de ese dato ingresado, en este caso del DNI. Miren, para el apellido se hace así. Valor buscado, rango donde se irá a buscar. Profesor, ¿por qué colocó 3? Porque en la columna 3 de la tabla o base de datos se encuentra el apellido. ¿No? Ahorita te voy a mostrar en qué columna está el apellido, el nombre también, porque hemos puesto 2. Profesor, ¿por qué coloca falso? Falso significa en la función el orden, ¿ya? O el rango. El orden es, ¿ya? Acá la función ha cambiado. Antes decía acá orden, ahora le dice rango. Bueno, el orden falso significa una coincidencia exacta, o sea, tienes que ingresar un dato exactamente igual al que está en la base de datos para que te dé un resultado. Voy a presionar Enter y ya sale el González. ¿Por qué 2? 2 porque, para el nombre 2, porque en la columna 2, este es 1, este es 2, 3, 4, 5, 6 columnas hay acá.
En la columna 2 está el nombre. ¿Por qué 3? En la columna 3 está el apellido. Por eso se ha colocado acá 3, miren. Indicador de columna. ¿Ya? Bien, jóvenes, tomen nota, porque ahorita lo van a hacer ustedes. Acá, buscar V, valor buscado. ¿Dónde lo va a buscar? En BD, signo de admiración, A2, dos puntos, F6, coma, indicador de columna. En este caso, la fecha de nacimiento está en la columna 4. Colocas 4, coma, falso. Ahí está. Si te das cuenta, es la misma fórmula, solo cambia el indicador de columna. Enter. Va a salir un número raro porque se convierte a general y lo que tú tienes que hacer es aquí en inicio, acá, convertirlo a fecha corta. Puede ser fecha larga si deseas, ¿no? Pero vamos a colocarle fecha corta. La edad, jóvenes, se calcula. Ojalá te acuerdes cómo se calcula una edad en Excel. En este caso voy a colocar la función si fecha. Es una función que se utiliza para calcular la edad. Te pide la fecha inicial, coma, la fecha final, coma, entre comillas, eh, yeah, porque la edad es ¿cómo les podría decir? La edad es un cálculo de años transcurridos. La función si fecha es una función antigua de Excel que no lo tiene en su base de datos, pero sí lo deja funcionar. Es una función que te pide fecha inicial, fecha final. Hoy es una función que te da la fecha de hoy. ¿Ya? Entonces lo que hace esta función si fecha es calcular desde C6, que es la fecha inicial, hasta hoy. La I significa year, de años. ¿Cuántos años has transcurrido? Eso es la edad. ¿Ya? La edad es los años transcurridos de vida de una persona, ¿no? Ahí está, miren bien, tomen en nota. Sale 40. Tomen nota para que ustedes puedan hacer eso. Listo. Lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento, jóvenes, es lo mismo, ¿no? Buscar V, valor buscado que es el DNI que uno ingresa, coma, donde se va a buscar es en BD, signo de admiración, A2, F6, coma, indicador de columna sería si el nombre era el 2, apellidos 3, fecha de nacimiento 4, 5 sería 5, falso. Así sería, ¿ya? Enter. Listo. Mi dirección es lo mismo. Buscar V. El valor buscado es el DNI que uno ingresa, coma, lo vamos a buscar en vez de A2 a F6, es el referencia externa,
coma, la columna sería 6, ¿no? 2, 3, 4, 5. La edad no se cuenta porque la edad ya en realidad no se ha buscado, se ha calculado. Sería 2, 3, 4, 5, sería 6 acá. 6, coma, falso. Ahí está. Ahí está. Bien. Y ahí tenemos, jóvenes, resuelta esta búsqueda, ¿no? Cada vez que yo ingrese un DNI, por ejemplo el de acá, yo lo voy a poner aquí, automáticamente sale, mira, ¿ven? Sus datos de esa persona, ¿no? Sus datos de esa persona. Lo malo de esta forma de trabajo es que si yo ingreso un DNI nuevo, no lo va a reconocer en el rango, ¿no? Por ejemplo, yo coloco acá 400, 800, 63, ninguno, no existe, no lo reconoce. Si fuera como tabla, sí lo reconociera rápidamente. Eso ya vamos a ver el tema después, ¿ya? Al regreso ya vamos a hacer una búsqueda con funciones, perdón, una búsqueda utilizando nombres de rango. Una búsqueda utilizando nombres de rango. Voy a colocar un DNI. Ahí está. Listo, jovencitos, regresamos. Regresamos para explicarles un poquito más de esto de la búsqueda. Voy a validar acá también para que puedas escoger los DNIs aquí. Y luego ya empezamos con rango.